Recuerdo que me decían así, ¿y tú vas a la universidad a pesar de no ver? El mundo no solo está hecho para hacer las cosas con los ojos. Buenos días, bienvenidos a una tercera sesión de nuestro podcast El Colibrí. Es una sesión más, una semana más y un gusto de nuevo para nosotras estar acá. En esta ocasión somos nosotras dos, Eli y Marce, pues ya para este punto yo creo que ya nos conocen y bueno, nos van a seguir conociendo porque pues tenemos muchísimas cosas que contar. Entonces, pues empecemos. El día de hoy, pues quisiéramos retomar un poco en la última sesión que tuvimos, que hablamos sobre la inclusión, sobre toda esta cuestión de la universidad, ¿no? De cómo es la educación superior, cómo es que una persona pues también ya llega a tener el privilegio de poder tener acceso a este tipo de educación, a elegir una carrera, a poder llevarla. Y pues nosotras tuvimos la increíble oportunidad de poderlo hacer. Realmente, no solo la oportunidad, pero lo elegimos, quisimos hacerlo, le echamos ganas. Entonces, hoy pues vamos a contarles un poquito de cómo ha sido, cómo fue nuestro trayecto, nuestro camino por la universidad, por las carreras. En esta ocasión, como bien Marce dice, vamos a hablar un poco desde nuestra trinchera, desde nuestra carrera, desde nuestra historia, y ahora sí que la palabra latina veritas significa verdades, así que en este podcast vamos a hablar de las verdades, de cómo es que realmente nos fue en la universidad o en nuestro camino de estudiantes con discapacidad visual, en este caso, queriendo, pues, evidentemente progresar. ¿Qué te parece si nos vamos desde el principio, no? ¿Cómo fue el examen de admisión? Vámonos desde ahí. Cuando estaba por empezar, sí estaba como mucho entre, bueno, quiero psicología clínica, quiero comunicación y creo que a lo lejos estaba tentada a tocar la parte del derecho, pero no me llamaba. Solo era así como, puede ser, ¿no? La cosa es de que tuve la oportunidad de ir a conocer los dos departamentos, tanto el de psicología como el de comunicación. Yo recuerdo que el de comunicación ya ni atención le puse porque pues ya la directora de psicología me había caído súper bien. Ella no sabía absolutamente nada de la discapacidad, creo yo, pero hacía su mejor intento, ¿no? Hacía su mejor intento y creo que hasta lo tomaba así como de, ay, mejor me río de las cosas que no debía haber dicho, ¿no? Y entonces me acuerdo que, bueno, elijo hacer el examen de admisión. La verdad es que tuve la oportunidad. La mamá me cuenta, porque yo no me recuerdo mucho de mi examen de admisión, que fue muy accesible porque ella lo pudo hacer en braille, como que toda esta parte, me acuerdo que había una parte espacial y esas cosas, ¿no? Pero sí lo hicieron accesible y creo que hubo una parte oral. O sea, yo a lo lejos me recuerdo que hubo una parte oral donde una chica, pues supongo que también era educadora o algo por el estilo, pues ella fue la que me asistió. Yes. Y recuerdo que yo después de hacer el examen de admisión me agarra una angustia terrible de esta universidad es sumamente grande, ¿qué voy a hacer yo? O sea, aquí no está lleno de personas con discapacidades, probablemente voy a ser una de las únicas y le voy a parar ahí para que Eli también cuente su entrada, así que adelante. ¡No! Sí, así, a ver. Eso dejó El la suspenso, historia muy enganchada ya. Vale, ¿cómo fue mi caso? Yo también, ok, termino el bachillerato y yo todo el bachillerato estaba de que súper decidida también al derecho. Entonces yo ya estaba acá llenando mi ficha para derecho y anda que antes de dar clic al acepto y todo esto y pagar y demás, dije, ¿qué estoy haciendo? Si yo no me sé defender o si yo no hablo, pues me va a morir de hambre, ¿no? Entonces dije, no. Esto definitivamente no es para mí. Tal vez inconscientemente yo siempre tuve esta parte de la educación, ¿no? Y dije, bueno, sí, la educación está genial, pero como que me faltaba algo, ¿no? Como el aderezo. Entonces dije, va, pues educación especial.
yo creo que en el primer podcast les contaba que yo nunca tuve acercamiento a la educación especial, básicamente hasta que la empecé a estudiar, ¿no? O sea, yo nunca tuve acercamiento a una escuela o a un maestro de educación especial hasta que pues crecí, ¿no? Entonces dije, suena bien, suena bien, suena bien. Hice trámites y todo, y en mi caso el examen tenía dos profesores que me apoyaron a leerlo, no estaba en braille todavía, así que ellos me lo leían de manera oral y ya, pues yo respondía. En las partes espaciales de lógica y matemáticas y tal, bueno, pues al ser una universidad dedicada en la educación especial, te imaginarás que tendrían bastantes materiales. Entonces ya sabes de que las regletas, que son como ajá. estos cuadritos como rectángulos para hacer las barras, no sé, juegos de geometría pautados en relieve. Y bueno, total que sí fue genial porque la verdad es que los profes se la ingeniaron porque no lo tenían planeado, fue hasta que yo llegué y empezaron a buscar los materiales y cómo te presentamos tal cosa, entonces se la ingeniaron y pues lo logré y entramos. Y en mi caso, de hecho, mi escuela era muy pequeñita, era muy, muy, muy pequeñita, así que por ese lado pues, no tenía temor de perderme porque solo teníamos que un patio y un pasillo, entonces no me podía perder. ¡Ay, dichosa! Lo más que podía pasar era que me equivocara de salón, tal vez, pero ya uno se hacía sus mañas y contabas las puertas y así, ¿no? Exacto, uno tenía sus mañas. Pero sí, en mi caso, pues la escuela era muy, muy pequeñita y también, de hecho, era la única de mi generación con discapacidad. No la única en la escuela, no la única en la escuela. Ah, ok, ajá, eso iba a preguntar justamente. Había antes, personas que estudiaron antes que yo, generaciones antes, también con discapacidad visual y con discapacidad auditiva, y la generación siguiente a la mía, también entró por ahí una chica que tenía baja visión y entraron varios chicos con discapacidad auditiva. Al final ya no supe, no recuerdo si concluyeron o no, pero sí que había demanda de personas con discapacidad que querían estudiar esa carrera. Genial. Y ese es un punto importante, porque es cierto, por ejemplo, a mí me pasó en el primer año, yo creo que, bueno, yo sí tenía como esta cuestión de, eran clases fácil de 30, 40 personas, ¿no? Y yo toda la vida estudié en el mismo colegio, entonces todos mis compañeros de toda la vida, pues ya me conocían, o sea, ya sabían que, pues ella lo hace así, ¿no? En cambio, en el primer año de la universidad era así como la curiosidad Conózcanme. de todos, ajá, la curiosidad de todos y recuerdo que pues el primer año sí me movía con el bastón, ahí todavía no tenía perro, y era muy, muy interesante porque probablemente todas estas personas que venían de distintos colegios, distintos lugares, nunca habían tenido la interacción con alguien que tenía discapacidad visual. Y de hecho recuerdo que mi primera compañera, mi primera amiga fue una maestra, una chica que había estudiado magisterio, y así fue como toda la gente se empezó como a interesar, a incluir, y era muy, muy interesante porque la gente, algunos, no puedo decir que todos, por supuesto, ya tenían como esta cuestión de, bueno, te apoyo, ¿no? Y gracias a la vida, recuerdo que en esos primeros meses hice un grupo de amigas que por allá han de estar en el mundo, porque la verdad es que ya no coincidimos ya después de que nos graduamos y todo, pero un grupo de, creo que eran 7 chicas, y era como esto de, les digo, o sea, como que yo había encontrado, y sí que la manada con la cual ir, ¿no? Porque al final sí no era una, era otra la que de alguna manera me apoyaba, ¿no? Pero, y quizás fue como un cierto alivio, no solo por el colegio, pero porque en el colegio mis compañeros, pues sí eran buena onda, pero nunca fueron la gente más considerada, ¿no? O sea, la inclusión quizás nunca, no, yo no puedo decir que en todo se pudo dar. Entonces, encontrar gente que sí estaba dispuesta a ser tu amigo y no solamente ayudarte, ¿no? Porque es muy distinto que alguien te quiera apoyar porque, pues, eso dicta la sociedad,
alguien que es tu amigo y lo va a hacer sin compromiso alguno, ¿no? Lo va a hacer Claro. naturalmente, es muy, muy distinto. Y eso me lleva como a que hablemos un poco como de los compañeros, ¿no? De cómo nosotros también logramos romper el ideal, mucha de la ignorancia con la que los estudiantes entran en el momento de conocer a alguien diferente, porque ni siquiera tiene que ser con discapacidad, o así como súper notoria, ¿no? Pero diferente. ¿Cuál es el aporte que uno le puede dar como a estos estudiantes? Porque realmente cambia mucho la perspectiva de cómo uno lo puede hacer para futuras personas que se les crucen el camino, ¿no? Yo dije al principio que íbamos a hablar de verdades, así que Adelante entonces, por favor. voy a contar un poco por ese lado. Yo la verdad es que sinceramente, sí podría decir que la mayoría de la carrera no me fue nada bien en ese sentido de los compañeros, porque éramos un grupo muy pequeño, nosotras éramos 8 nada Wow. más. En toda la generación. Sí, lo que pasa Okay. es que, a ver, te explico un poco. Mi carrera, educación especial, había 4 áreas, ¿no? Estaba discapacidad intelectual, discapacidad motora, auditiva y visual. Ok. Entonces, tú desde que hacías tu examen, elegías a cuál querías especializarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, había, por ejemplo, los grupos más grandes eran el de auditiva y lenguaje y intelectual. Y Okay. visual y motriz eran grupos más pequeños. De igual forma, los primeros, me parece, 3 semestres, podías cambiar de área, pero a partir del cuarto semestre ya no, porque ya iniciabas como súper a especializarte, ¿no? Entonces ahí Ok. ya no podías cambiarse de área. Entonces, en mi salón éramos súper poquitas y resulta que todas éramos mujeres, lo Uh-huh. cual también lo hacía de pronto un poco difícil, ¿no? Claro. Eh, entonces, al principio todo bien, al principio era como, ok, cool, va, qué interesante, mira, nosotras estudiamos para discapacidad visual y tenemos una compañera, ¿no? Entonces, al principio, chévere, todo nice, todo genial, Todo color de pero rosa. sí, claro. Yo diría que el primer semestre. Ok. A partir del segundo sucede como ya como ese cambio un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque yo siempre fui como de esforzarme muchísimo, estudiaba muchísimo, mis tareas pues siempre las hacía con mucho esmero, ¿no? Mucha calidad. Uh-huh. Entonces sucedió que empezó a notar esto de que en cuestiones de números, pues me iba bien, ¿no? Y comenzó esta, no sé cómo llamarlo, actitud de, es que le va bien porque no ve. Claro. Es que los profes, como le hacen los exámenes orales, pues le dicen la respuesta con la voz, ¿no? Ajá, sí, esa clase de comentarios que yo sé que también más de alguna vez Uy, eh, sí. ajá. Y también estoy segura que a todas las personas que hemos estudiado hemos pasado por esta etapa, este momento, esta situación, ¿no? Del claro, le va bien por esto, o claro, es Uh-huh. que sí, por aquello, ¿no? Y realmente, pues no es que nadie se daba cuenta que en cuanto llegabas a casa te sentabas y a ver cómo le hacías, si escaneabas la lectura, si le pedías a alguien ayuda, en fin, o sea, como intentar mover cielo, mar y tierra por lograr conseguir tu objetivo. Y obviamente eso no lo veían, ¿no? Y yo escuchaba, por ejemplo, que al día siguiente ellas hablaban de que no, sí, que la novela de ayer y tal, ¿no? Entonces, como, pues yo no hice eso en la tarde. Claro. Así que, pues bueno, ahí fue un poco, yo diría, varios semestres de esta situación en la que literal yo podía decir que contaba solo con una persona, porque el resto era como que súper fea la situación, ¿no? O sea, y hubo momentos incluso en el que, qué sé yo, no movían las mesas y no me decían, o esa clase de cosillas, ¿no? Y era bien irónico porque
o sea, estaban estudiando educación Claro. especial en discapacidad visual y sabes que muchos profes lo notaban y me preguntaban, ¿no? O sea, como en charlas que teníamos entre los profes y yo, ¿no? Era como de, oye, ¿qué onda? O sea, ¿ves lo que estoy viendo o no? Y yo, pues sí, sí, realmente es así. Y ellos mismos se sacaban de onda porque era como de, qué ironía, o sea, ¿cómo están estudiando esto y lo llevan así contigo, ¿no? Y pues, sinceramente sí hubo, recuerdo un semestre en el que de plano yo estaba tan cansada que yo dije, no me voy, o sea, me voy, porque era la presión tan grande, era la presión tan fuerte de la actitud que yo dije, no, no, no. Y gracias bueno, a la mamá principalmente, a mi asesora de la carrera, que también hablaba con ella y me decía, no, es que no se vale que tú renuncies a algo, porque yo incluso decía, bueno, me cambio de área, ¿no? Claro. Ajá, o sea, porque pues no era como tal dejar de estudiar, pero yo decía, bueno, me cambio de área. Y me decían, no, o sea, ¿por qué vas a hacer eso si es lo que tú quieres, ¿no? No lo vas a hacer por unas personas, entonces pues aguanta, ¿no? Así, casi, casi. Y pues sí. Y esto es como un punto bien, bien importante y qué bueno que hablamos de verdades, porque es cierto, o sea, cuando uno vive con la discapacidad, hay de dos muchas veces y lastimosamente no ven las demás opciones, pero una es como esto, ¿no? La gente asume de, ay, porque no sé, porque no ve, seguramente le ponen las cosas más fáciles o porque no ve, seguramente le ayudan más que a los demás, ¿no? Y es súper indignante como una persona, porque te escuchaba y yo también decía esto, o sea, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Y creo que me pasó más en el colegio, lamentablemente, con esa gente que yo les digo que conocía de toda mi vida, encima de todo creo que indigna más cuando ya te conocen, eh, que decían esto de que seguramente me iba bien porque me lo ponían fácil, porque yo no lo hacía, porque los profesores me ayudaban, porque me daban las respuestas, X, Y, Z de excusas súper ridículas, así lo voy a poner. Y es muy duro porque uno sabe que detrás digamos, de mi 10 de 10 en un trabajo, hubo mucho esfuerzo, hubo mucha frustración incluso, cómo encontrar hacer algo, cómo pedir ayuda, cómo te tuviste que desvelar y alguien más se desveló contigo para poderte apoyar. O sea, no era un trabajo fácil, más bien teníamos el Claro, doble de trabajo. Lo voy a claro, poner así, por ejemplo, en nuestro es como, nos ponían a hacer gráficas, qué sé yo, o un trabajo muy, muy visual. ¿Estás de sí, acuerdo que un estudiante que ve, en este caso, lo va a hacer muy rápido? Sí, sí, lo pinto aquí, lo pinto allá, no sí, sé. Nosotros teníamos no solo que ingeniárnoslo, que poder como de alguna manera traducir a nuestro cerebro algo tan intangible, porque no lo estás viendo, es intangible, para poder hacer algo con eso. Y encima de todo, llegar al día siguiente y que te digan, ay, es que tú sacaste mejor nota sí, te porque te lo pusieron ayudaron. más fácil. Tú no lo hiciste. Ajá. Sí, claro, claro, claro. Y en la universidad yo sí tuve un profesor, recuerdo, y ese señor en su momento me caía súper, súper mal, creo que si hoy lo veo, pues tampoco es mi amigo, tampoco es mi amigo. Aprendí, pero tampoco es de que les digo, no sé, o sea, no soy feliz de haberle conocido, lamentablemente, pero era un profesor que creo que, yo no sé si nunca comprendió la discapacidad visual como tal, pero no solo me creía un poco tonta, porque creía que yo no me sabía la información, segundo, me ponía a hacer trabajos súper, súper, súper visuales. Obviamente, en esos casos la mamá me ayudaba. Yo no me iba a poner a hacer un cartel digital, ¿no? O sea, eso no iba a Ujú. pasar. Y recuerdo y cuento esto porque me da mucha risa. La gente se incomoda cuando uno aprende a llevar su tema, su falta, con un poco de chiste, ¿no? Porque recuerdo que yo sentía que yo iba a perder esa clase. Ya era como cuarto año de la carrera, creo yo. Y bueno, tenía que yo entregar tres pósters así digitales que yo no sé cómo la mamá lo hizo, no, ni me pregunte. La cosa es que llego y el cínico todavía me pregunta, ay, usted los hizo, qué lindos le quedaron, ¿no? Y recuerdo que era tal mi indignación, porque llega un punto en que uno se indigna Claro, de cómo es que, a ver, pasó un semestre y no aprendiste nada, hice todo mi esfuerzo para que aprendieras, yo me adapté a tu clase, tú no adaptaste tu clase a mí. Y bueno, y me acuerdo que le digo, no, el licenciado, lamentablemente todavía no se me ha hecho el milagrito de ver,
Así que aquí le dejo lo que en mis posibilidades pude hacer. El señor no tuvo la cara para, para decir nada, ¿no? O sea, al final Claro. se incomodó tanto de su propia ignorancia. Eso es lo más triste. O sea, nunca aprendió nada, se incomodó tanto de su propia ignorancia. Al final, pues sí, logré pasar la clase. Por supuesto que no fue la mejor calificación, ya sabrán. Pero mi gusto también fue eso, de lograr darle a él un poco de esa ignorancia con la que me trató todo el semestre. Y sí, nos toca gente así todo el tiempo Sí. nos toca gente así. Lamentablemente, cuando la gente pues no quiere aprender, se incomodan más aún, ¿no? Porque se dan cuenta como de, ¿y esta qué? O sea, ¿cómo me contesta así, no? O sea, ¿por qué se está Ujú. riendo de su propio problema? Porque la gente lo ve como un problema. Sí, claro. Y sabes, ahorita que dices esta historia del profe, eh, a mí me pasaba mucho que tenía amigos, ¿no? Y cuando sabían que yo estudiaba educación especial era como, perdón, amigos ciegos. Ay, debe de ser genial, porque seguro que todos tus profes son geniales y saben de lo que hablan y bla, 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 ¿no? Entonces era como de, ¿cómo te explico? Porque sinceramente también para mí fue súper diferente, ¿no? O sea, yo también Oh, creía que estudiar en una universidad que prepara a docentes para atender a la diversidad iba a ser algo muy, muy, muy rosa y no, claro. todo lo contrario. Por supuesto que tuve profes incomparablemente buenos y tuve profes que yo decía, ¿qué hacen aquí? O sea, no, no, no. Ahorita que cuentas esta anécdota de este profe, yo recordé a uno, era primer semestre, eran las primeras semanas y él nos decía, ok, van a traer un cuaderno. En este cuaderno se llamaba diario de campo, entonces cuando ustedes vayan a prácticas o a observar, van a escribir como si fuera un diario, cómo les fue, cómo se sintieron, bla, bla, bla. Y cada vez que hagan esto, yo les voy a firmar, al final vamos a sumar las firmas y va a ser parte de la evaluación. ¿Ok? Va. Ok. Eh, la primera tarea fue llevar justamente un cuaderno, ¿no? Y él dijo, ustedes decidan si lo compran, si lo hacen, si lo forran, si lo decoran, si bla, bla, bla. Entonces, yo le dije, pues yo puedo comprar un cuaderno, pero no está de acuerdo que no voy a escribir ahí, ¿no? Me dijo, no, no te preocupes. Entonces ya, llega el día en el que todas llevan sus cuadernos, comienza a firmar, y yo le dije, profe, y entonces yo voy a perder esta firma. Y me dice, no. Entonces pone su mano extendida, la palma de su mano extendida frente a mí y agarra mi mano, obviamente sin preguntarme, Ay, no. y me dice, fírmale aquí. O sea, en su mano, la palma de su mano extendida y como que con mi dedo, ¿no? Ok. Y yo me quedé, ¿Qué es esto? ajá, o sea, fue todo súper rápido, pero al mismo tiempo fue como, o sea, ¿qué me está queriendo decir? Y yo, o Claro. sea, yo como que reaccioné y quité la mano así como, pues, molesta, ¿no? La quité Ujú. rápido y yo creo que le hice una cara de perro así que no podía con ella, porque se empieza a reír y me dice, no te creas, no te preocupes. Pero, Wow. o sea, fue como súper nefasto. Hasta Eh, del lado de la burla, diría yo. claro, claro, porque después de eso, o sea, cuando yo quité la mano y vio que me molesté, se empieza a reír, ¿no? Mm, Y me dice, no te creas, no te preocupes. Y yo así de, o sea, me quedé así como en shock, ¿no? wow. Y volvemos a lo mismo, era una universidad de educación especial que preparaban a maestros. Y te lo juro que cada vez que yo escuchaba las clases de este señor era como de, qué hipócrita, o sea, qué Claro. hipócrita, porque hablaba algo que ni siquiera entendía. Yo creo que, como decía bien la mamá, ¿no? O sea, nomás tenía la palabrita ahí de arriba para abajo, pero ni siquiera había llegado a concientizar. Ya ni Exacto. siquiera digo sensibilizar, ¿no? Concientizar qué significaba ser estudiante con discapacidad. Exactamente. Ese fue un poco de mi caso, de mi experiencia. Y ese es un buen punto porque me lleva quizás como un poco a que podamos compartir esta parte también de bueno, lamentablemente
en muchos países de Latinoamérica, porque realmente la situación de Norteamérica y Europa creo que es un poco distinta, más no perfecta. Se llega a pensar muchas veces en muchas instituciones que así hay que tratar a las personas con discapacidad visual, como no pueden, la mamá lo decía, ¿no? Como del lado del paternalismo, es una exclusión muy dura porque es una exclusión que se disfraza de inclusión. Claro. Y a mí me hace mucho ruido porque yo creo que, y creo que tú también, porque creo que tal vez por eso nos llevamos tan bien, que siempre fuimos las que salíamos de este patrón, nada, no sé, posible, un poco no sano, lo voy a llamar yo, porque yo no creo que sea muy sano que vivas así toda tu vida. Pero pues ahí sí que la elección de cada quien y yo lo súper respeto, pero creo que a nosotros nos tocó vivir el lado de la moneda donde muchas veces por ser capaces de hacer muchas cosas no nos creían con discapacidad visual. Claro. Sí, Y es sí. un tema que se da en la universidad, ¿no? O sea, incluso no quiero ni recordar quién fue, pero recuerdo que me decían así como, ¿y tú vas a la universidad a pesar de no ver? O cuando me gradué en tiempo, ¿no? Así como de, ya te graduaste, y eso que no ves. Y era así como, ¿qué están esperando? ¿Que me tarde 50 años porque pues no veo? ¿Qué están Claro. esperando? ¿Que me quede sin deseos de estudiar porque pues no veo? Entonces es esto, no sé, de romper unas barreras impresionantemente grandes y absurdas de la sociedad que, que seguimos rompiendo. Yo creo que hoy en día seguimos rompiendo esas cosas, ¿no? Incluso pues en la universidad pasaba, ¿no? Profesores que se admiraban como de, ay, y lo hizo, o ay, es de las más puntuales en mi clase y eso que mi clase queda re lejos, me pasaba, por ejemplo, y era como, pues sí, obviamente me tomé 5 minutos más y salí 5 minutos antes de mi receso para venir a tu clase, pero aquí estoy. Entonces, entonces esto como de también tener discapacidad visual no es solamente, pues ahí sí que vivir con lo que nos toca ir cambiando, pero también hay que saber usar la oportunidad de la falta como para poder dar cuenta de que el mundo no solo está hecho para visuales, por ejemplo. El mundo no solo está hecho para hacer las cosas con dos ojos. Hay muchas cosas que, a mi parecer, se hacen mucho más rápido sin ver. Claro, porque resulta que evidentemente todos ven la limitante, ¿no? O en este caso Claro. la discapacidad, pero nadie se recuerda de quitarle esas 3 letras a esa bonita palabra y ver la capacidad, ¿no? Ujú. O sea, pareciera que cuando uno tiene discapacidad, sea cual sea, la gente solo ve esas primeras 3 letras. Liz. Exacto, y no el resto. Porque, y ahora sí, ya no lo digo solo yo, o sea, obviamente tengo amigos con diferentes discapacidades que son personas súper brillantes, súper exitosas y que sí, obviamente tal vez la dificultad sea diferente en el sentido que no es exclusivamente visual, pero seguro que tienen sus retos y son personas que definitivamente lo logran y esto, ¿no? O sea, un poco que se quite esa venda del dis y que se vea que sí, ¿no? Me recuerda un poco que hace bastantes años estaba mi abuelita viendo el noticiero y salió la entrevista de una nena. Era una nena como de unos, yo creo que 6, 7 años. Y la estaban entrevistando porque la nena era ciega y hacía muchas cosas, ¿no? Que saltaba la cuerda, que andaba en bici, que tal y tal y tal. Y me encantó, te lo juro, me encantó porque la niña dijo, es que lo único que yo no puedo hacer es ver, todo lo demás lo puedo hacer. Pero lo dijo como con una inocencia, con una, no sé cómo explicarlo, pero me encantó Tan esa, genuino. esa frase, esa palabra, y la actitud con la que la nena lo dijo, ¿no? Es que lo único que no puedo hacer es ver, todo lo demás sí lo puedo hacer. Y yo dije, wow, o sea, qué nena tan, o qué palabras tan sabias, ¿no? Claro. Y realmente es eso, o sea, yo también
De pronto cuando alguien dice, ay, ¿y pudiste hacer esto? Ay, ¿y cómo lo hiciste? Entonces viene a mi mente las palabras de esta nena, ¿no? De, es que lo único que no puedo hacer es ver, nada más. Exacto. O sea, puedo pensar, tengo cerebro, Camino, puedo hablar. tengo manitas. Sí, Y es claro. súper interesante porque ahorita que estás diciendo esto y de estas cosas de lo único que no puedo hacer es ver, a mí de verdad me causa gracia. Yo no lo puedo decir de otra manera, pero me causa gracia cuando la gente, cuando se entera que no veo, me empiezan a gritar, porque creen que tampoco los escucho y que tampoco les voy a entender. Entonces, sí, súper cierto. y encima de todo me empiezan que a tocar las manos y a hablarme súper cerca, porque seguramente no voy a entender, no voy a ver, no voy a escuchar y tampoco voy a comprender que es un ser humano el que me está hablando, ¿no? Seguro es una vaca, ¿no? Seguro es una vaca que me está, no Hablando. sé, exacto, hablando de su campo y yo no entiendo, ¿no? Y luego también eso nos lleva al famosísimo Touch Me, ¿no? Exacto, exacto. Sí, esta gente que bueno, seguramente a todos los que están escuchando esto o les ha pasado o lo han hecho. Y si lo han hecho, déjenme decirles, no es el mejor regalo de la vida. Y bueno, o sea, nosotros por no ver no necesariamente tenemos que tocarte para saber cómo es una persona, ¿no? O sea, no tengo que tocarte el pelo, la cara, los ojos, los brazos, no, o sea, no quiero tocarte, no quiero tocarte. Si te quieres describir, yo creo que, bueno, se pueden describir, sí, tengo el pelo, no sé, tal, largo, Ajá. lacio, pero no asuman que porque no veo te quiero tocar. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y es un momento muy incómodo porque es como esto de, tú solo estás tocando a otro ser humano, pero Sí. qué tal y no es el mejor momento? ¿Y qué tal y no hay confianza? ¿Y qué tal y si no me parece, no? O sea, Ajá. me veo también como con esta cuestión de voy a retirar mis manos y no porque yo sea abusiva, sino porque tú también saltaste un paso antes y asumiste que yo te tengo que tocar. Y me da risa, la verdad es que me da risa, pero sí es muy incómodo, es muy incómodo. Y no me puedo imaginar lo incómodo que va a ser para la persona que la estén tocando. Yo, yo jamás le he hecho eso a alguien que no ve, por ejemplo. Jamás le he hecho, a ver, ven, tócame. No, Claro. no me puedo imaginar la incomodidad por la que viven teniendo dos manos ahí examinando tu nariz, tus ojos, tu pelo, tus orejas. Sí, y eso también creo que es algo muy cultural, ¿no? O sea, a veces Sí. la gente cree, bueno, no me ve, pues para que me conozca, que me toque, ¿no? Pero no, realmente nosotros tenemos muchas maneras de conocer a las personas. O sea, basta con la voz, por ejemplo, ¿no? No necesitas más, no necesitas nada más que la voz, incluso me llega a pasar mucho que los pasos, o sea, el sonido de Ajá, los pasos de la total. persona es como que súper particular y normalmente la gente ni se entera que tiene un sonido particular, ¿no? Entonces, eso también es algo como súper interesante y no necesito poner mis manos en su cara para saber cómo es, ¿no? O sea, hay Basta con que muchas, te describas. claro, hay muchas otras maneras. Incluso, pues también algo súper cliché, pero muy cierto, pues el mismo aroma de la persona. Totalmente. Así que no lo hagan, amigos. No lo hagan, de verdad que hay otras formas. Las manos las usamos para conocer el mundo, las cosas, los objetos, pero no a las personas. A las personas se les conoce a mí me gusta decirlo así, uno tiene la dicha al no ver de conocer a las personas de adentro para afuera, porque en nuestra Claro. sociedad criticamos de afuera hacia adentro, desde cómo me visto, desde cómo me veo y pasamos por alto qué tipo de persona soy, quién soy y a veces ni siquiera se dan el lujo de conocer a alguien solo por cómo se ve. En Sí. cambio, yo creo que a nosotros no nos queda opción que conocerlos y después saber si yo quiero convivir contigo o no. Pero no te voy a criticar porque, uy, qué fea su blusa verde, no me voy a juntar contigo. No, eso no es una posibilidad. Y creo que es una de las, yo lo llamo así, tal vez una de las ventajas o una de las cosas más bonitas de no ver el poder conocer a alguien más allá de lo que la sociedad ya le critica. Ahorita ya que mencionas esto, me recuerda una anécdota que estaba yo en una fiesta
Era una reunión, ¿no? Entonces de pronto empecé a platicar con alguien que estaba al lado de mí, era un chico, ¿no? Y así como de, no, sí, total, empezamos a hablar de música, de libros, que de cultura, que de autores y bla, bla, bla. Total, que el chico se va, no sé a dónde, pero se fue. Entonces llega alguien y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Dice, ¿te estaba molestando? Y yo, no, ¿por qué? Ay, es que se veía como bien cholo y no sé qué, y así de... Bueno, cholo, ¡Ay, cholo wow! es una palabra acá en México que usamos como para decir que alguien está Como desgarbado, ¿no? desalineado. Mal vestido, incluso a veces. Ajá, exacto, ¿no? Y yo así como de, no manches, o sea, qué bonito que yo no critique la portada del libro, ¿no? O sea, fue al Exacto. contrario, fue una charla súper amena, súper cool, y tal vez la persona que me dijo esto jamás se hubiera dado la oportunidad de conocerlo por cómo se veía. Exactamente. Así que sí. Es súper, sí, es súper valioso y es eso, y también como esto que estábamos diciendo, ¿no? A mí me parece bien interesante el hecho de que ven a las personas con discapacidad, en este caso, pues, discapacidad visual, pero al resto del mundo, aquellos que se llaman normales entre muchas y miles de comillas, se les olvida que también les falta algo, porque aquí no hay ser humano perfecto. Si lo hay, pues preséntenmelo porque yo no lo conozco. Pero no hay un ser humano al que todo le funcione y no hay ser humano que todo lo pueda hacer. Así que todos tenemos y una falta y una discapacidad. Si hablamos de discapacidad en términos de no puede hacer algo, todos tenemos más de alguna. Hasta yo diría que tengo dos, entonces. Claro. Entonces es esto de no solo respetar la singularidad de cada quien, pero también reconocernos que pues nadie es perfecto, ¿no? De saber que hay discapacidades más notorias que otras. Sí, totalmente. Y creo que nos desviamos un poco del tema de la universidad, pero Pero así fue como fuimos creciendo, creo yo también como eso, ¿no? O sea, y nos desviamos y no, porque al fin de cuentas, la escuela, llámese colegio, bachillerato, universidad, no es más que un contexto más de la sociedad, ¿no? Entonces, exacto. todo esto que acabamos de mencionar son cosas que suceden efectivamente. Y que aprendimos Claro, por pasar por ahí. O sea, creo que fue por esos compañeros que no aportaban, fue por esos profesores que de verdad no sé qué hacían ahí, que uno también aprendió a verse distinto. O sea, y también a salir carácter, ¿no? A tener exacto, a carácter. formar carácter, a abogar por mí, a hablar por mí, a pedir las cosas, a no dejarme. No es Claro, fácil, sé que no es fácil y a muchos les cuesta y a mí también me costó, pero hablar por mí, no dejarme decir, bueno, aquí es el alto, yo sí puedo hacer esto, tú no vas a asumir que yo no puedo. Creo que son cosas que la universidad sí nos enseñó, o sea, más allá del título académico, ese título también va con mucho trabajo desde la sociedad, con la sociedad de la universidad y también como con esto de me las arreglé y me adapté a un mundo que pretendía ser para todos, pero realmente no es para todos. totalmente. Sí, sí, sí. Y más en el sentido en el que también uno aprende como como se dice aquí, ¿no? No quitar el dedo del renglón, Ujú, a, a no tirar la toalla simplemente, ¿no? exacto, Como yo mencionaba hace un momento, ¿no? Decía, o sea, yo llegué al grado de decir, ya no voy a ir jamás a la escuela, ¿no? O sea, ya, basta, mejor me busco otra carrera, me busco otra escuela, pero pues no, porque al fin de cuentas, cambiarme de lugar no me garantizaba que iba a cambiar la situación, porque exacto. así me fuera a estudiar las plantas, tal vez, Derecho. o derecho, sí, sí, podía haber personas, profesores, compañeros, en general toda la comunidad que siguiera haciendo lo mismo. Entonces, es como un poco también esto, ¿no? De aprender a no rendirte y decir, bueno, si yo quiero esto, pues voy a estar aquí, pese lo que pese, ¿no? O a pesar de todos. Y ahorita que estás diciendo esto de que siempre nos vamos a topar gente
pues que nos la va a poner difícil, que quiere pintarse de obstáculo, creo que sería muy, muy bonito que en el próximo podcast pudiéramos compartir un poco de cuáles son algunos truquillos que tenemos como para hacer ciertas cosas en la vida, en la cotidianidad, ¿verdad? Ya se nos irán ocurriendo, ya se nos irán como, ahí sí que viniendo a la cabeza, igual si tienen alguno, pues siempre compártanos, por Eso estaría favor. genial, eso estaría genial, que nos escriban qué truquitos tienen, qué hacen, cómo lo llevan, incluso sus propias experiencias Exacto. de la escuela, por ejemplo, ¿no? De Sí. si han tenido profes mala onda o profes increíblemente O jefes, buenos. jefes mala onda, jefes, sí, todo, compañeros de trabajo. Compañeros, ajá, claro. Claro, y estaría genial que nos escriban y nosotros podamos incluso aquí leer un poco de esas historias, ¿no? Eso estaría súper cool. Así que es una invitación a que lo hagan. Me parece genial y lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo una vez más, ya ven, hablamos un montón. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y escríbanos por favor sus historias, escríbanos sus tips, escríbanos lo que quieran escribirnos a hello@sunu.com. Súper. Entonces estamos para el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos.